Hola, qué gusto darte la bienvenida nuevamente a Hermes. Toma asiento, respira profundo y vamos a descifrar este tema de lenguaje y comunicación paso a paso. Lección 1. Circuito del habla. ¿Te has puesto a pensar en lo que realmente pasa cuando le hablas a alguien? A veces olvidamos que las palabras construyen la realidad, pero si vamos un paso más profundo, al origen del entendimiento, descubriremos algo más. Hablar, recuerda que no es solo emitir ruidos con la boca, es un acto incluso de telepatía pura. Estás tomando una idea abstracta dentro de ti, algo que solo existe dentro de tu mente, y lo estás transformando en pulsos eléctricos, en ondas de sonido, en un mensaje físico, para sembrarlo en la mente o en el cerebro de otra persona. Los sabios del pasado sabían que la palabra tenía pues algo así como vida propia. La consideraban un aliento divino. La comunicación sana, siempre y cuando sea sana, es el verdadero eje de un bienestar humano. Hoy vamos a intentar decodificar el circuito del habla, la maquinaria que nos conecta con el universo de otras personas. Así es como inician los temas de español y probablemente tú los vas a estudiar en la escuela como el ciclo de la comunicación. ¿De acuerdo? Bien, primero comencemos a definir algunas palabras. Son palabras importantes que no significan lo mismo. Cada una tiene su propia estructura y su propio entender. Primero, comunicación. Recuerda que la comunicación es un proceso por medio del cual un emisor transmite información. Puede ser un mensaje, ideas, emociones, a un receptor a través de un canal. Es el concepto más amplio, ¿sale? Es abarcar a cualquier sistema de señales. Puede ser un sistema biológico, un sistema animal o un sistema humano. Es decir, la comunicación no solo es de nuestra especie. Tú puedes decir sin problema que se comunican dos computadoras a través de internet, por ejemplo, o de una red, o bien que se están comunicando dos células mediante procesos químicos, bioquímicos, ¿de acuerdo? No depende exclusivamente de la palabra o de un sistema lingüístico, ¿de acuerdo? La comunicación es más amplia. Bien, luego pasamos al lenguaje. El lenguaje es la capacidad que poseemos los humanos para expresar pensamientos, para expresar ideas, mediante signos y símbolos, ¿de acuerdo? Es de alcance humano, incluye múltiples manifestaciones. Seguramente has escuchado ya a estas alturas el lenguaje verbal, el lenguaje a través de los gestos, la manera de comunicarnos mediante la matemática o mediante una pintura o un dibujo, ¿sale? Pensemos en las pinturas rupestres, por ejemplo, de la antigüedad. Siendo esta el lenguaje, perdón, la facultad previa a cualquier idioma específico. O sea, antes de un idioma viene el lenguaje en general, las diferentes manifestaciones del lenguaje. Luego viene la lengua. La lengua es el sistema que ya llegamos en común acuerdo los humanos para ponerle reglas, estructurarlo y que una comunidad pueda usarlo para comunicarse, ¿de acuerdo? Algunos le llaman también idioma. Ya es de alcance social, colectivo, ¿de acuerdo? Existe un código almacenado en una memoria dentro de cierta sociedad. Están, por ejemplo, el español, el francés o el náhuatl, ¿de acuerdo? Aquí dice algo muy importante. La lengua puede ser un idioma o puede ser un dialecto. Esto a veces ha sido un problema de definiciones y vamos a intentarlo entender mejor, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué se entendería por idioma? Recuerda que un idioma es un término eh, más político-administrativo, ¿sale? Es una lengua que ha sido oficializada por un Estado o por una institución, ¿de acuerdo? Los que saben mucho más de este tema, pues le dicen que es un constructo social, ¿sale? Es una estructura que la sociedad reconoce, que le damos estatus legal, lo estandarizamos en la literatura y le damos reconocimiento incluso internacional. Eh, un dialecto, ¿sale? Que por razones de poder político, militar o económico se estandariza y se impone casi siempre sobre los demás. Por ejemplo, el dialecto de, no sé,
de la isla de Francia, de la región de la isla de Francia, se convirtió en el idioma francés, ¿de acuerdo? Y eso le da el estatuto de ser un idioma. Un dialecto es una variante, ¿de acuerdo? Para no confundirnos. Un dialecto es la variante, puede ser geográfica, social o histórica, de una lengua madre, ¿sale? Que no impide la comprensión mutua con otras variantes de la misma raíz, ¿sale? Son un sistema de signos completo, tiene gramática, tiene léxico, tiene fonética propios y muy bien estructurados. Es la evolución natural de una lengua al dispersarse en diferentes territorios. Por ejemplo, si tú escuchas español, piensa en el idioma, pero también podemos pensar en sus dialectos, sus variantes. El español mexicano, el español rioplatense, el español que se habla en España, son dialectos del español, del castellano. Entonces, ¿cómo poderlo diferenciar más prácticamente? Bueno, si dos comunidades, recuérdalo, se entienden al hablar sus respectivas variantes, están usando dialectos de la misma lengua. En cambio, cuando hablemos del idioma, podremos responder a una máxima de un lingüista llamado Max Wenrich, me parece que así se pronuncia su apellido, que decía, un idioma es un dialecto con un ejército y una marina. Él lo decía de manera muy elocuente para dar a entender que cuando un dialecto puede imponerse políticamente, económicamente sobre otras variantes, se constituye como un idioma. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda, si hay entendimiento, son dialectos. Si la evolución genera una barrera lingüística total, o sea, si ya existe completamente una diferencia de que no se pueden entender dos dialectos, ya se considera que son lenguas distintas. Por ejemplo, en etimologías veremos que el latín en algún momento se fragmentó en dialectos que hoy son los idiomas italiano, francés y español. En cambio, el idioma posee diccionarios oficiales como la Real Academia Española, ortografía regulada y se enseña en las escuelas. ¿Sale? El dialecto casi siempre puede carecer de norma escrita formalizada. Es más un estilo de cómo hablamos en algún lugar. Y pues el estatus político siempre va a ser un punto de diferencia entre idioma y dialecto, mientras que el idioma opera en las leyes, en la burocracia, en las instituciones, en los medios de comunicación masivos, el dialecto suele restringirse más al ámbito regional o incluso en algunos lugares al ámbito familiar. Espero que eso quede bastante claro porque es bien importante saber esa diferencia, idioma y dialecto, pero ambos son dentro de la constitución del grupo mayor o de la idea mayor de una lengua. Luego llegamos al concepto de habla. No es lo mismo, ¿de acuerdo? El habla es el uso particular, práctico y concreto que un individuo hace de la lengua en un momento y contexto determinado. ¿Sale? Entonces, aquí el alcance ya es individual, es psicofísico, digámoslo así. Es el acto físico de fonación, articulación, es en donde cada persona imprime su propio sello según sus capacidades y el contexto social que presente, ¿sale? Es un acto material. Los más estudiados en este ámbito dirían que es el acto momentáneo, dinámico, de producir sonidos o escribir para comunicarte. Recuerda esto, tú no tienes, ¿sale? Del verbo tener, tú no tienes un habla, tú ejecutas el habla. La naturaleza del habla es física, es perceptible por los sentidos y es efímera, es decir, ocurre y desaparece. Cada vez que hablas, el acto es técnicamente nuevo. Si repites, por ejemplo, la palabra hola 3 veces, mira, por ejemplo, yo lo puedo hacer. Hola, hola, hola. ¿Te fijas? Realicé el acto 3 veces, pero con un habla distinta. Pudo ser uno más agudo, otro más rápido, otro con menos aire, y eso evoca diferentes pensamientos en las personas que me escuchen. ¿De acuerdo? El habla entonces pues involucra principalmente, y por eso lo suelen ocupar quienes estamos
estudiando medicina, por ejemplo, cuando hablamos de revisar a un paciente y detectar cómo responde, utilizamos el término habla. ¿Por qué? Porque involucra el impulso nervioso, el movimiento de sus cuerdas vocales, sus pulmones, la lengua, los labios, el movimiento de las manos al escribir, en el caso más amplio, ¿sale? El habla es, no sé, más sencillo para ponerlo en el audio que se graba en una nota de voz. Si tienes la garganta irritada, por ejemplo, o estás corriendo, o te falta aire, pues tu habla se alterará, sonará entrecortada o ronca, pero ¿cómo se dice? Tu intención es otro sentido completamente diferente. A eso se le llama de otra manera. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, comunicación, lenguaje, lengua y habla. Fíjate que a veces las utilizamos como sinónimos, pero en realidad no lo son. Si continuamos, pasamos a un concepto que se llama sociolecto. ¿Sale? El sociolecto es el modo de hablar propio de un grupo social determinado. Ujú. Esto se define por factores como el nivel socioeconómico, la edad, la profesión o el género, ¿sale? Por ejemplo, el léxico de los médicos, la famosa jerga profesional que utilizaría un médico cuando tú escuchas entre los pasillos de un hospital que tuviste que asistir, que ellos van hablando y de repente se ponen a mencionarse entre ellos o intercambiar conceptos que tal vez tú no conoces del todo. Tal vez los has escuchado, pero no sabes por qué los están entrelazando con el siguiente término que usan. Eso es un léxico técnico, ¿sale? También las expresiones particulares, por ejemplo, cuando somos más jóvenes frente a las personas que son más adultas que nosotros. Tú has escuchado perfectamente bien que cuando estás hablando con tus amigos, probablemente utilices cierto léxico, pero cuando cambia el contexto y tienes que ponerte enfrente de tu profesor, tu maestra o vas a alguna institución a hacer un trámite, tu lenguaje va modificándose, ¿sale? Entonces, esa concepción es el sociolecto. Ujú. Luego tenemos otro que se llama idiolecto. Aquí presta mucha atención, se pueden llegar a confundir. El idiolecto es la forma en la que un individuo, de manera única y particular, usa su lengua en el día cotidiano, en el día a día, ¿sale? Es en donde se une el código pues más abstracto de la lengua con el acto físico del habla. O sea, habla y lengua aquí van construyendo algo. Refleja el idiolecto, o esa es la intención, tu historia personal, las lecturas que te has echado a lo largo de la vida, el origen geográfico de donde procedes y los hábitos que has tenido, ¿sale? Entonces, dicho en palabras más sencillas, el idiolecto es el diccionario o manual de gramática personal que tú tienes guardado en tu cabeza, ¿sale? Es mental, es abstracto y es constante, ¿sale? Es tu estilo propio, tu estilo lingüístico propio. Se compone de las palabras que prefieres usar, de las muletillas que repites, todos las tenemos, de los giros lingüísticos que aprendiste de tus padres y de la entonación que te caracteriza cuando hablas. Tu idiolecto existe incluso cuando estás en silencio, por ejemplo, porque es la configuración única que tiene la lengua dentro de tu mente. El idiolecto, de ahí su nombre, no es una acción como si lo era el habla. El idiolecto es el conjunto de hábitos lingüísticos que tienes. Es la estructura mental, por así decirlo, que permite que tu habla sea predecible. O sea que si alguien ya te va conociendo con el tiempo, dice, acabo de escuchar a alguien que está hablando. Aunque tal vez pueda confundirse tu tono de voz, tu melodía, la manera de hablar, las estructuras que utilizas, todas las configuraciones sutiles que usas, dicen, definitivamente ya llegó tal persona, ¿sale? Vas teniendo tu sello personal. Entonces, el idiolecto no es una acción, ¿de acuerdo? Porque a veces se confunde mucho habla con idiolecto. No lo hagas, ¿sale? El idiolecto no es una acción, el habla sí lo era. El idiolecto es el conjunto de hábitos. Tu idiolecto es permanente, como te decía. No desaparece cuando te duermes o cuando te quedas callado. Sigue existiendo en tu cerebro como una configuración estable. Es como tu huella digital.
¿sale? Es la suma de tu dialecto, de dónde eres, y de tu sociolecto, de tu nivel educativo, de tu edad, de tus gustos personales. Ujú. Gracias al idiolecto, tus amigos pueden reconocer un mensaje de texto escrito por ti, incluso si no tiene tu nombre, porque reconocen tu estilo de combinar palabras. De ahí que cuando una persona te pide que escribas por ella algún mensaje, corres el riesgo de que la persona a la que le llegue y lea el mensaje pueda decir, como que esto no viene de tal persona. Eso justamente es porque cada uno configura su idiolecto con el paso del tiempo, obviamente, de maneras muy distintas. Tú sí tienes idiolecto, ¿sale? Es tu propiedad lingüística interna. Ujú. Bien, continuemos. Diglosia. Es un concepto que también de repente puede que alguno de tus profesores llegue a utilizar. Ujú. A menudo se llega a confundir, perdón, con el bilingüismo, o sea, con ser bilingüe. No lo confundas tú. La disglosia es un fenómeno sociolingüístico, más político, más social que, ¿cómo se dice? Que gramatical, que sintáctico. La disglosia, perdón, diglosia, discúlpame, diglosia es la situación en la que una comunidad, un grupo de personas, utiliza dos variantes lingüísticas o incluso dos lenguas distintas para funciones sociales diferentes y claramente jerarquizadas. Es decir, en tal lugar existe la variedad A, ¿no? O la variedad alta. Y también existe la variedad B, la variedad baja. Ujú. La variedad alta goza de prestigio social, es la oficial para hablar, se usa en la literatura, en la educación formal, en los mensajes de gobierno y en los medios de comunicación. Ujú. Y luego se identifica de la otra, de la variedad baja. Esa es la que carece del estatus legal. Es decir, ni las leyes, ni los reglamentos, van a estar escritos en esa variedad baja, ¿sale? Bueno, no me gusta el término baja, me gusta más el término coloquial, ¿no? Se relega al ámbito familiar, es decir, ahí es en donde se manifiesta más, en los mercados, en las festividades locales, ¿de acuerdo? No es lo mismo cuando alguien toma el micrófono y pertenece a la comunidad y comienza a decir por qué estamos celebrando una fiesta, que escuchar el mensaje oficial de la presidenta o el presidente de México cada año en algún momento importante. Me explico. El uso de, no sé, si quisiéramos poner un ejemplo, piensen, pues en el latín, en términos de etimología, cuando el latín fue desarrollándose en un imperio muy grandote que fue el Imperio Romano. Recordarás que tuvo un latín culto y un latín vulgar. El latín culto era la variedad alta frente a las lenguas que fueron desarrollándose del latín vulgar, que era la variedad baja en la Edad Media. O el uso del español también frente a lenguas originarias de diversas regiones de América Latina. Si te fijas en términos generales, aquí en México le damos una importancia no en términos de lo escrito, aunque a veces sí, pero se le da primicia al español entre los mexicanos y las mexicanas que a las demás lenguas originarias de México, lo cual también tiene un trasfondo sociocultural. Entonces, eso al entenderlo nos puede ayudar a comprender qué tan eh, conscientemente estamos estableciendo la jerarquía en nuestra diglosia, ¿sale? Y prácticamente todos los pueblos del mundo lo tienen. Hablando particularmente de las lenguas indígenas, me gustaría mencionarte algo que me gustaría, bueno, sería de mi interés que como nueva generación puedas considerar, ¿sale? Recuerda que desde la lingüística, la lingüística es descriptiva o prescriptiva, entonces desde la lingüística descriptiva e incluso desde la antropología, la etiqueta de dialecto ha sido aplicada de manera despectiva a las lenguas indígenas y eso es un error. Recuerda que las lenguas indígenas como el náhuatl, el maya, el guaraní, el quechua, no son variantes del español ni de ningún otro idioma de Europa, ¿sale?
Ellas son lenguas con su gramática propia, su morfología propia, su sintaxis, sus sistemas fonológicos complejos, ¿sale? Entonces, como tienen toda su estructura como lenguas, obviamente tienen su propia familia lingüística. Se clasifican por métodos comparativos igual que las lenguas indoeuropeas o de otros lugares. Entonces, cada una de estas lenguas inclusive posee a su vez sus propios dialectos geográficos. Tú lo sabrás, el náhuatl de la Huasteca de San Luis Potosí no es el mismo al náhuatl de la Sierra Norte de Puebla o del náhuatl que se habla cerca de el lago de Texcoco, ¿sale? Son dialectos de la lengua náhuatl. Entonces, aguas con eso porque a muchos se les suele ir, a veces intencionalmente, la idea de que las lenguas indígenas son dialectos. No, ¿sale? No, no hay que cometer ese error. Bien, continuemos. Recuerda que el ciclo de la comunicación, así como te lo llegarán a enseñar en la escuela, se basa en 7 pilares, en 7 conceptos súper importantes para comprender toda la realidad que nos rodea. Para dominar el circuito, como si fuera pues una especie de mecanismo, necesitamos comprenderlo a profundidad. Imagina que estás en una clase, ¿sale? Y le mandas un mensaje privado por Instagram a una persona que te gusta. Vamos a desarmar ese instante en 7 piezas, ¿de acuerdo? Primero, el emisor. Es la fuente del aliento. Eres tú. Es el punto de partida. El ser que siente la necesidad de romper el silencio para compartir su mundo. El emisor no es un jefe, es alguien que invita a que se dialogue. Luego sigue el receptor. El receptor es el destino del viaje. Es la persona que te gusta en este caso. Es quien va a recibir el mensaje, quien lo recibe. Pero ojo, recibir no significa una recepción pasiva. Es escuchar de manera activa, ¿sale? De hecho, algunos dicen que escuchar es un arte. El arte de escuchar, de saber escuchar a los demás, de darte la oportunidad de entender lo que están diciendo. Entonces el receptor debe reconstruir, porque eso es parte de su arte, reconstruir el mensaje en su mente para que el circuito funcione. Luego tenemos ahí pues obviamente el mensaje, es la obra de arte que le quieres destinar a la persona, ¿sale? Son las palabras exactas que escribiste, es la idea ya materializada, el puente de información que viaja de un cuerpo, el tuyo, al otro, a la otra persona. Está también el código, ¿sale? El código es el lenguaje secreto, es el idioma en este caso, si tú estás escuchándome y entendiéndome, es el idioma español y pues incluso los emojis que puedes llegar a usar es el sistema de signos que tanto el emisor como el receptor deben dominar. Si hablas en español y la otra persona entiende en japonés, pues obviamente el código se va a romper y pues no va a ocurrir el efecto que tú buscabas. Tenemos al canal también. El canal es el vehículo, ¿sale? Es, no sé, dependiendo de cómo te comunicaste con la otra persona, la pantalla de tu celular, la red de internet, las ondas de luz, ¿sale? Es el medio físico por donde viaja el mensaje. Si se va, por ejemplo, la señal de tu celular, pues el canal se va a obstruir. En una plática de persona a persona, el canal podría ser entendido como el aire que vibra entre ambas personas. Luego tenemos otro componente súper importante, que es el contexto, también conocido como referente. Cuidado ahí para exámenes, ¿sale? El contexto referente. Otros le llaman el entorno, ¿sale? El entorno, en este caso, para el ejemplo, pues es el salón de clase a mitad de, no sé, la materia de matemática. Es el tiempo, el espacio que rodea a la comunicación y le da sentido a lo que estás diciendo. Ojo, le da sentido, porque siempre podemos llegar a malinterpretar una información que nos dan. Finalmente tenemos los ruidos. Los ruidos hay que también tomarlos en cuenta. ¿Qué son los ruidos? Bueno, cualquier problema que afecte a la comunicación. Por ejemplo, el profesor, en este caso, explicando las ecuaciones en el pizarrón en un lenguaje que no comprendes o que está muy insistente en que le pongan atención para tu finalidad de comunicarte con la persona que te gusta, pues está haciendo un ruido, ¿sale? No debería de ser, pero bueno, en este caso muy particular sí es el ruido.
una plática muy intensa con tus compañeros que no te permiten concentrarte en mandarle el mensaje o que te están molestando, una preocupación que no te permite enfocarte en la lección o en la o en enviar el mensaje, o incluso el reflejo del sol en la pantalla de tu celular también es un ruido. Es cualquier interferencia, ¿sale? Física, psicológica o ambiental que deforma o dificulta que el mensaje llegue limpio. Decimos físico en términos de lo que te decía, el reflejo del sol, el problema de mucho ruido, cultural, que incluso con la persona con la que te quieres comunicar comparta formas de entender el mundo demasiado diferentes, diametralmente distintas, y eso va a obstruir un poco la manera de comunicarse. Semántico, que usen ambas personas cierta palabra, pero con significados diferentes, que le atribuyen significados diferentes. Obviamente podremos caer en la mala interpretación de tu mensaje. O el psicológico, ¿qué tal si te estás intentando comunicar con esa persona, pero en ese momento esa persona está bien preocupada con un problema que trae de su casa? Entonces tú vas a llegar a malinterpretar cómo la estás viendo o cómo estás entendiendo su respuesta a tu mensaje cuando en realidad pues no era por ti. Entonces hay que tener muy en cuenta también ese componente, los ruidos. Como puedes ver, nos falta un componente. Ese componente es la famosa retroalimentación. Algunas tradiciones antiguas, de hecho, hablan de una ley del retorno, donde todo lo que enviamos al mundo, tarde o temprano, regresa de otra forma y con otra intensidad. Entonces el circuito de habla, recuérdalo como no una línea recta, es como una especie de espiral infinita. Cuando esa persona lee tu mensaje, sonríe y te responde con un hola, ocurre la retroalimentación, ¿sale? En ese momento los papeles se invierten. El receptor se transforma en emisor y el emisor se transforma en receptor. El lenguaje se vuelve entonces dinámico. Eso es bien importante. Deja de ser una transmisión fría para convertirse en una danza comunitaria, ¿sale? Tal como se compartían, no sé, las historias alrededor del fuego en la antigüedad, donde nadie más que nadie, nadie es más que nadie, donde el conocimiento fluye en un círculo de ida y de vuelta. Se supone que así tendría que ser la comunicación entre los humanos para lograr ciertos objetivos en común, pero pues ahorita en la actualidad hemos visto que se ha descuidado mucho esta idea de construir mediante la retroalimentación comunidad. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para ver si tú comprendes o captas o cachaste las ideas principales de lo que nos quisimos dar a la tarea de enseñarte hoy. Para cerrar la sesión, aseguremos el dominio del tema. Vamos a poner a prueba mediante estos reactivos. Léelo con atención. Dice, un profesor está dictando su clase frente a tanta cantidad de alumnos y de repente el micrófono del profe empieza a fallar. Emite algún sonido y los alumnos de las filas de atrás no escuchan la explicación. Seguramente te pasó, a mí también me pasó y muchas veces. Y de acuerdo con el circuito del habla que ya vimos, ¿qué elemento crees tú que presente una falla o alteración directa en esta situación en particular? Ahí tienes las opciones. Elige una y enseguida escucha mi respuesta. Ponle pausa si quieres. Bien, la respuesta correcta es la C, ¿sale? El canal y el ruido. ¿Por qué? El silbido agudo del micrófono pues actuó directamente como justo eso, un ruido, una interferencia ambiental. Y eso afectó directamente al micrófono, las ondas sonoras de aire que representan al canal, el medio físico por donde viajaba la voz del profe. Las otras opciones son incorrectas porque, para empezar, el idioma, código, el profesor, el emisor y los alumnos, que son los receptores, y el tema de la clase, que es el mensaje, siguen existiendo intactos. El problema fue únicamente la vía de transmisión física y la contaminación acústica. ¿De acuerdo? Bien, veamos otro ejemplo. Supongamos este caso. Valeria, durante el recreo, le escribe una nota de papel a Carlos que dice, tenemos que hablar, saliendo de la escuela. Sin embargo, Valeria utiliza una letra cursiva muy difícil de entender
y además borró varias veces con goma, dejando manchas grises sobre el papel. Cuando Carlos recibe la nota se queda confundido porque no logra descifrar si la última palabra dice escuela o casa. Supongamos que pasará eso. De acuerdo a las reglas que ya mencionamos, ¿cuál es el factor principal que está obstruyendo la comunicación en este caso? Elige también una y enseguida te digo la respuesta. Bien, la respuesta correcta es B, el código, porque la caligrafía distorsionada pues alteró los signos del idioma. En este caso el código, recuerda, es el sistema de signos, letras, palabras, reglas que usamos para construir un mensaje. Si la letra es ilegible o está deformada, pues los signos del idioma se rompen, impidiendo así que el receptor pueda decodificar la información. El papel sigue siendo un canal funcional, es el medio, pero el código dibujado sobre él está dañado. ¿Sale? Bien, seguimos. Tenemos el ejemplo de un joven llamado Mateo. Estaba jugando una partida en línea con sus amigos y en un momento súper importante, ya sabes, la típica, su mamá entró al cuarto y le grita desde la puerta: apaga eso y ven a cenar ya. Mateo está tan concentrado escuchando el juego, ¿sale? Que solo ve que su mamá movió los labios, pero no escuchó una sola palabra de la orden. Entonces, ¿qué elemento representa el bloqueo absoluto de la recepción del mensaje en este caso? Elige uno y enseguida te doy tu respuesta. Bien, la respuesta en este caso es A. Es el ruido representado por el sonido interno del videojuego. Obviamente, el ruido en comunicación no es solo un sonido molesto en la calle, es cualquier interferencia que altere o impida que un mensaje llegue al receptor. ¿Sale? Cuidado, amplía ese concepto. En este caso, el audio del videojuego y el aislamiento de los audífonos actuó como un ruido técnico y psicológico que bloqueó completamente el mensaje de la mamá. Bien, otro ejemplo. Sofía, ¿sale? Manda un mensaje de WhatsApp a su mejor amigo y le dice: qué inteligente eres, de verdad. Ella en realidad lo escribió con admiración porque su amigo, pues no sé, resolvió un problema muy difícil. Sin embargo, el amigo lo lee mientras está estresado. Ha pasado, ¿no? Y piensa que Sofía se está burlando de él de forma sarcástica. Eso desata una discusión entre ambos. En este caso, ¿qué elemento del circuito del habla crees que falló? Elige una opción y te doy la respuesta enseguida. Bien, la respuesta sería opción D, el código. Esto es debido a que la estructura plana del mensaje omitió el tono de voz y los matices del lenguaje. Los códigos no son solo palabras, ¿sale? Recuerda, son los signos de puntuación, la entonación, los emojis incluso que acompañas y que completan el significado en una cultura actual. Al escribir el texto, pues plano, sin emociones, sin indicadores de tono, pues el código quedó incompleto. Eso provocó que el receptor interpretara los signos bajo su propio estado de ánimo. ¿Sale? Si entendemos este tipo de ejemplos, créeme que va a ser mucho más fácil llegar a una comunicación más asertiva con las personas que te rodean. Es muy, muy útil este tema si lo vemos con claridad. Luego tenemos otro ejemplo. Un líder estudiantil en frente de una asamblea habla por varios minutos y al terminar dice: ¿quién está de acuerdo con el plan que propongo? Pero resulta que todos los alumnos se quedan serios, mirando su celular o en silencio, sin hacer ni un solo gesto ni emitir ningún sonido. Entonces la pregunta que podría venir en un examen: ¿qué transformación crucial sufrió el circuito del habla al final de este evento? Elige una opción y te doy enseguida la respuesta. Bien, la respuesta sería C. La retroalimentación ocurrió, sí, a través del silencio, alterando la dinámica del circuito. En este caso, para que la entendamos, la retroalimentación, o lo que algunos le llaman feedback, no siempre consiste en palabras habladas o en palabras escritas. Los silencios también, ¿eh? El silencio absoluto, la falta de respuesta, también es una respuesta. Ahí es en donde decimos que el silencio comunica. Como cuando estás molesto también y no quieres que alguien te moleste, llega alguien a hablarte y con tu silencio le das a entender cosas, ¿sale? En este punto los receptores, en este caso los alumnos de la asamblea, pues enviaron un mensaje masivo de desinterés o de rechazo, completando el circuito de forma no verbal.
Bien, otro ejemplo. Imagínate que tenemos a una persona llamada Diego, ¿sale? Él viene de la Ciudad de México y entra a un chat con estudiantes de intercambio de otros países, de Argentina y de Colombia. Comienza la conversación en el chat y Diego escribe: hola a todos, al rato nos vemos, voy a ir a comprar una chamarra y luego paso por el camión. Sus compañeros del chat pues se van a quedar medio pausados y le preguntan a qué se refiere exactamente, porque en sus países esas palabras significan otras cosas, ¿sale? Elige la opción que explique mejor el problema que hubo en el proceso de comunicación. Elige una opción y enseguida te doy la respuesta. Bien, es la respuesta B, ¿sale? El código no está unificado, ya que los regionalismos, o sea, cómo habla cada persona en su lugar, la manera de, el estilo que le imprime al español, pues alteran el significado del signo lógico. Aunque todos hablan el idioma español, el código tiene variante cultural. Eso es lo que se llama regionalismo. Para que la comunicación sea efectiva, pues el emisor y el receptor deben compartir la misma configuración del código, o por lo menos entenderla, ¿sale? Aprenderla con el paso de la convivencia con otras regiones. Al usar palabras locales como chamarra o camión, pues el código se volvió un poco incompatible para los receptores argentinos y colombianos, ¿de acuerdo? Bien, entonces así es como podemos entender la aplicación de algunos ejemplos. Bueno, quienes nos visitan hoy en este espacio van a ver que con el paso del tiempo y de la formación de su vida van a aprender a comunicarse de manera más eficiente y van a entender mucho mejor que la comunicación pues es esencial para vivir plenamente como seres humanos completos, ¿no? Comprender el circuito del habla es entender el poder de crear y de recrear con tus palabras. Cuando cuidas tu código, cuando limpias el canal del ruido y cuando escuchas con atención plena, realmente interesándote en lo que otras personas quieren comunicarte o buscando la mejor forma de comunicarte con los demás para que los demás sepan entender tu mundo interno, estarías comunicándote directamente eh, eh, de manera constructiva, ¿sale? Dentro de la sociedad. Eso te hará cada vez más consciente de que tus palabras importan, ¿sale? Entonces, bueno, si te ayudó, si te gustó este tema, recuerda, aprender no es solo acumular datos, es abrir puertas. Si sientes que hoy abrimos una juntos, te invito nuevamente a que te quedes cerca formando parte de esta comunidad. Un me gusta o tu suscripción son la señal de que este esfuerzo que estamos haciendo para ti vale la pena. Y si tienes una duda, un pensamiento, déjalo en los comentarios. Me encantaría leerte y que sigamos aprendiendo mutuamente. Nos vemos en la próxima lección y recuerda que cuando el mundo parezca complejo, busca la claridad de la noche y de sus estrellas.